no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Lo digo muy a menudo, que más importante que morirnos es saber vivir. Pero algo inexorable es la llegada de la parca. Con su guadaña ella nos arrancará algún día la vida. Oye, que no hay ninguna prisa, pero que sí, que con toda seguridad ella vendrá a llevarse nuestra alma. ¿Y entonces qué? ¿Cómo queremos morir? ¿Sabemos elegir el mejor rito funerario? Esa es esta noche la pregunta que nos hacemos en nuestro debate. El caso es que morirse en cada país resulta ser diferente. La forma de ver la vida y venerar la muerte varían dependiendo de las costumbres, tradiciones y mitos que rodean las creencias de los habitantes de cada lugar en este planeta. Y aunque para la mayoría de las personas la norma dice que cuando una persona fallece debemos vestir de negro como símbolo de luto y respeto, en otras partes existen costumbres espirituales radicalmente distintas que podrían llegar a sorprendernos. Y ahí tenemos a los Toraja, un grupo étnico que son de Indonesia. Ellos creen que el alma no abandona el cuerpo cuando muere, y es por eso que se conserva al difunto en casa durante meses, como si estuviese vivo, bueno, como si estuviese un poco enfermo. Después, antes de realizar el entierro, el cadáver es paseado por las calles de la localidad en compañía de sus familiares. También tenemos a la etnia Dani, de Nueva Guinea, que acostumbra a adornar el cuello de las personas fallecidas, ojo, con un collar elaborado con cabello y falanges de los dedos de la mano de los miembros de la familia. Sí, trocitos de dedos de los familiares como muestra del dolor que sienten ante la pérdida de un ser querido. Bueno, ¿y qué decir de los budistas del Tíbet, que no creen en la resurrección, sino en la reencarnación y en la vida eterna, lo que significa que para ellos el cuerpo es solo un cascarón inerte, vacío? Cuando una persona perteneciente a su grupo fallece, ofrecen el cuerpo del difunto a los buitres, llamados daikinis, para que sea devorado, pues según su creencia son ángeles celestiales que bailan entre las nubes. Sí, esos, los buitres. Oye, qué curioso eso de pensar en estar cerquita del cielo cuando nos llegue la parca. Porque, por ejemplo, en la región montañosa del sur de Célebes Meridional, cuando un bebé muere antes de que le crezca su primer diente, resulta que el niño es enterrado en un árbol, esperando que el cuerpo del pequeño sea descompuesto y absorbido por la planta, y así su alma viajará al cielo a través del tronco. Lo dicho, estará más cerquita del cielo. Del cielo o de la tierra, no sé de dónde estaremos más cerca, pero esta noche hablamos de ritos y enterramientos extraños, por así decirlo. Que hoy vamos a hablar de formas extrañas en las que los seres humanos enterramos a nuestros semejantes. Pero Ángel, estaba yo recordando, hace una semana habíamos hablado aquí en Puerta a lo Desconocido del monasterio de la Cartuja, historia apasionante con Eugenio Belgrano, que se ha metido ahí en los túneles.
Pero claro, es que una cuestión como el monasterio de la Cartuja nos lleva también al programa de hoy. Formas extrañas de enterrar. Corrígeme si me equivoco, y ya también haré la pregunta al resto de invitados. En el monasterio de la Cartuja, cuando se moría un cartujo, ¿lo enterraban allí en el patio de naranjos con apenas un sudario? Y sí, el enterramiento del cartujo es muy, muy escueto, muy, muy austero en la palabra. El patio último que llega es un patio enorme, muy bonito, y tiene cruces sin nombre. Donde enterraban a los cartujos que se morían, hacían su vida y morían en el mismo sitio sin ningún nombre. Y una tumba que me ha llamado poderosamente la atención, como Lorenzo Fernández Buena, en la iglesia de la Cartuja, frente al altar, solamente hay una persona enterrada, que es un caballero, no recuerdo el nombre, es uno de los fundadores de la historia. Alberto de Valeto. Correcto. ¿Cómo, Manuel? ¿Cómo es? Correcto. Álvaro Obertos de Valeto o Valeto, creo que era. Es un pedazo de sepultura gótica, que preciosa, fue expoliada. Profanada, expoliada. Pero lo que me llama la atención es que tú ves la sepultura, está enterrado, labrado, o sea, toda la figura del caballero con todos los detalles, pero está enterrado con los pies hacia el altar, no con la cabeza hacia el altar como estamos acostumbrados a verlos. Y eso es porque en la iconografía clásica, el que es eclesiástico se entierra con la cabeza hacia el altar, pero el seglar, el laico, se entierra con los pies hacia el altar, como si estuviera caminando hacia el altar. Y está ahí. Además, él no era cartujo. Pero era un caballero, era laico, no era religioso. Pero ¿cómo se entierra a una persona laica en un monasterio? Porque fue el fundador, el que lo hizo. Solamente está él. Solamente está él. Y la tumba es preciosa. Además es verdad. Yo hago esto y cuando me muera me enterráis. Si es que lo comenté, además es que el hombre no tenía descendencia, no tuvo descendencia, y el tío dijo, bueno, pues como yo he pagado esto, no, es mío, aquí me quedo yo. Claro. Es curioso. Oye, cuéntame el lugar, no que hayas profanado. No creo que tú, yo no sé no me entra en la cabeza que un tipo como Ángel Benítez vaya a profanar. No, por Dios. No. Pero la tumba más extraña, el enterramiento más extraño en el que tú hayas estado. Mira, yo he estado, yo recuerdo, o sea, como muy peculiares, una tumba, que no es una tumba, que es un panteón, el de Macharavilla de los Galvez, que es una historia, la de esa etnia, o ese clan, brutal, de José de Galvez, Bernardo de Galvez, etcétera, etcétera. ¿En dónde? En Macharavilla, en Málaga. Es el que participó en la guerra de independencia, que gracias a los Galvez, Estados Unidos es Estados Unidos. Exactamente. Por eso está la ciudad Galveston. Por Bernardo. Creo que hay 4 ciudades que llevan el nombre de Galvez. Venga, me estás vacilando. No conocemos la historia. Por unos malagueños, un clan malagueño. Bueno, es que el tío era un crack. Eran dos. Militar, eran dos. Por eso Estados Unidos. Sí, señor. Claro. Bernardo de Galvez. Hombre, claro. Lo chulo es que Bernardo era el soldado. Vale, además está enterrado fuera, murió en Estados Unidos, creo que fue. Pero el político era José de Galvez, el hermano mayor, que se estaba en la corte del rey. Entonces, Macharavilla era un pueblo que no tenía, eran 3 casas y en medio de la sarquía que no había nada. José de Galvez va a la corte, que era masón. Además, en el panteón hay varias estatuas con claves masónicas, brutal. Fue virrey de España en las Américas, fue almirante supremo de todas las armadas, o sea, fue un pedazo de personaje. Pero, y claro, llevó el agua a su pueblo, montó una fábrica de naipes que estuvo funcionando desde 1700 y pico hasta bien entre el siglo XX, que siempre tuvo pérdidas, pero era para darle trabajo al pueblo. Entonces, montó una iglesia, y montó la iglesia de Macharavilla, que también tiene una historia muy chula de una muerte que hubo allí, y abajo de la iglesia, siguiendo la misma planta, montó una cripta. En esa cripta está enterrado José de Galvez, que era él, y todos, y su historia era, y sus descendientes y familiares. Entonces está lleno de curas jóvenes y gente joven. Una parentela, ya no he dicho, la pedazo de tumba de José de Galvez. Lo que hemos dicho, exactamente. En el programa anterior, el mayor era militar, o se quedaba con todo, el segundo militar, el tercero. Exactamente. Bernardo de Galvez estaba en sus conquistas allí contra los ingleses, etcétera, etcétera. Y este dejó puesto, que está la placa puesta allí, que se entierra allí, y que dona la iglesia a cambio de una misa cantada al mes y una misa semanal a su nombre y a sus descendientes. Eso lo deja por escrito. En un pedazo de placa enorme de mármol que está en el panteón. O sea, para que el papel no se moje, ni el papel... Pero que eso le costaría un pastón. No, es que fue peor todavía, porque es que cuando construyó la iglesia, te hablo del siglo XVIII, y era masón,
que es un detalle importante, su proyecto era poner todo el suelo de la iglesia enlosado en monedas de oro. Por lo menos todo el camino central. La historia era que, para que la gente entrara pisando la efigie del rey. Claro. El rey, que se entera, dice que no lo consiente, que si quiere ponerlas que las entierre de canto. Entonces ya no le llegaban los fondos para hacer todo forrar el suelo de la iglesia de moneda de canto. Pues fíjate. Imagínate, entonces claro, ahí la leyenda dice que las monedas para eso están dentro de la iglesia, como para construir otro templo más, pero no se ha encontrado todavía. Bueno. Esa es una iglesia que además tuvimos ahí una experimentación súper fructífera. ¿Dónde está? No la sabía. En Málaga. Sí. Espérate. Además, y una foto rara que además me dio un mal rollo el canal. Sí. Se te ha entendido. Eugenio Belgrano, que está por aquí, y lo primero que ha dicho ha hablado el espeleólogo, un hombre al que tampoco se le ocurriría, por favor, la profanación de una tumba jamás. Que me lleven los demonios si yo alguna vez insinúo tal atrocidad. Eugenio Belgrano, te encantaría dar ahí un par de martillazos, ¿no? Hombre, si se encuentra las monedas esas, pero más que nada para hacerlo a este hombre, ponerlas de nuevo todas de cara para que se pueda profanar. Para que descanse en paz. Descanse en paz, que se pueda porque cumplir su último. Se está retorciendo por eso. Ahí sacamos una especie de una incluso, vamos a llamar así, una psicofonía, que lo que decía era rezar. Rezar. ¿Quieres algo, José? Rezar por mí. Sí. ¿Qué quieres? Rezar. Empezaron a rezar y empezaron a pasar cositas. Claro, que además es lo que dejó escrito en la lápida, ¿no? Él quería que se le rezara. Pero era una forma, no sé, de hacerle un tributo al alma o de una forma de perpetuar su memoria. ¿Qué es lo que quería realmente? Era otra mentalidad. Pero raro, una mentalidad siendo un masón, ¿no? Al final, ¿no? Siglo XVIII. ¿Por qué? ¿Por qué te parece raro siendo un masón? ¿Qué querría un masón? No, a ver, la parte simbólica sí me ha encantado, la parte simbólica que ha metido. Vinculación con la iglesia, ¿te refieres, no? No, sí, una vinculación, no, perfecto. Se ha montado la excusa perfecta. Se ha montado la excusa perfecta de hacer un templo y tenerlo consagrado el templo y que sea suyo para sus rituales. Claro, al pero final ha hecho un jaque mate. Pero en esa época. Que aparentemente sea una iglesia. No, aparentemente no, sí, pero una iglesia. Ese es precisamente. Claro, pero eso es precisamente el símbolo. Quería que el poder divino estuviera por encima, o el poder espiritual por encima del poder terrenal que representaba la efigie del rey. Del rey. En esa época la gente era de otra manera. Entonces, esa es perfecta, esa parte representa al masón. Exactamente. Es precioso. Hay que situarse en el contexto de la época siempre. Siempre. Sí, pero eso de que sea él como el principal, ese ego, ¿sabes? Propio, cuando el masón en verdad sí huye de ese ego, ¿sabes? Principal de rezarme a mí. Era ya una vez. Pero más, no, digamos, es que claro, pero yo es que yo creo que no era por él. No era por él. Tiene que haber algo más, claro. Tiene que haber algo más. Ten en cuenta que estamos hablando de. No, pero era por el ángel. Era por pero él. Por él no dice que se le rece a algo determinado. Él no creo que en esa intención haya una perpetuación. No, puede ver, esta gente tiene mucha mala leche en las palabras. Hay que leer. Sí, hay que leer entre líneas. Sí, la parte simbólica. Y tanto. A ver, pero espérate, a ver si me voy entendiendo. Tú estás diciendo que este señor que se llamaba José de Gálvez. José de Gálvez, cuyo clan favoreció que Estados Unidos... El hermano Bernardo de Gálvez, que además hay incluso sociedades dedicadas a su memoria, al tema de rescatar la historia. Hacer recreaciones. Sí. Exactamente. Con las banderas. De hecho, yo conozco a un descendiente directo de Bernardo de José de Gálvez. Los ingleses vestían de rojo y los españoles de azul. Azul celeste. De blanco y azul. Y ve las mismas casacas, todas las mismas banderas, pero cada uno... Hay un cuadro muy famoso de Galvez. Y pues ya te digo, cuando hace la ciudad de Galveston también. Esa es la batalla de Pensacola fue donde. Pensacola. Pero claro, entonces deja en una lápida, que es lo que me llama también la atención. Eso es lo que me llama la atención. Claro, no lo deja por escrito en algún pedazo de lápida de mármol. Claro, en algún legajo antiguo que está aquí en el cabildo del. No, el hombre dice en una lápida, la lápida enorme, por lo que me dice. Sí, además con un montón de texto. Lo he resumido por lo que me acuerdo. O sea, que no se le escape ni un detalle. Ni un detalle. Vale, dejando claro que hay que rezarle. ¿Cuánto era? Una misa cantada al mes. Una misa cantada al mes. Y una misa semanal a su memoria. No me cuadra. En un masón no cuadra. No cuadra, a mí no me cuadra. Antes de que ha utilizado el tema de la iglesia para perpetuar su memoria. ¿Pero por qué? Porque no le podían... Hay algo más. Hay otra cosa. No podía hacer un mausoleo masón fuera de un contexto y encima, diferente. Y encima me dices que vosotros hacéis una investigación. Fue muy fructífera, de 45 minutos, uno de fenómeno uno detrás de otro. Un fenómeno, sí, pero dice rezar, que tampoco cuadra. Sí, no, sí, el masón sí, está claro. Sí, pues sería no sé. Y puede ser musulmán, pero el 99% en aquella época eran cristianos.
Entonces, perfecto. Eugenio Belgrano, ¿dónde has estado tú en alguna tumba, en algún enterramiento que te haya llamado la atención? No reíros. Que tú hayas estado y has dicho esto, como lo del tema del masón, del Gálvez. Que no te cuadre. Que no me cuadre. Que tú hayas dicho, qué raro esto. Tío, yo que muchas veces con estas preguntas, como estoy tan acostumbrado a esos sitios, ¿sabes? Que al final... Pero tú eres observador de lo que, Sí, que sí, haces. Es decir, ¿tú contemplas la tumba o simplemente es mirar lo que hay en el subsuelo? A mí Descubrir lo que hay debajo. A mí me gusta mucho más la estructura, me gusta más la parte técnica, digamos. La parte arquitectónica, la parte cómo está construido, dónde llega ese túnel, más que lo que es el material en sí o el estudio de esos materiales, que ya es algo científico. Pero es verdad que, pues por suerte he entrado en muchísimos lugares subterráneos bajo las iglesias de diferentes ciudades y al final casi todas tienen un patrón común. Me gusta mucho una que está en Cádiz, no digo el sitio, ¿vale? Que Ya, se empezamos La de la mal. cueva. que no puedo decir el sitio, Bueno. pues bueno, no lo digo. Puede ser algo futuro para el día de Hablas mañana. de Cádiz capital, ¿verdad? Hablo Eso de sí, Cádiz capital. vale. Y está en un lugar que se repite la historia con otros sitios, que hay un dibujo de un cráneo y pone en esa pared puesto como me ves tú ahora, te verán otros a ti. Y esto se repite en otro lugar. Y es verdad que esa frase te deja pensativo. Pues sería y una te frase de época. Esa frase tiene pinta de ser de 18. Claro. Sí, no, es 19. 18, siglo Claro, XVIII. claro. Y eran monjes también, ¿vale? Eran monjes el sitio. Y al final es una frase que como que te hace meditar porque llegas a un momento que estás ahí adentro. Bueno, Ángel sabe que ha venido conmigo a muchos sitios y al final dice, mira, pues acá hay un niño, aquí hay una mujer, aquí hay un hombre, aquí... Y vas allí y no eres consciente... No eres consciente al final de la acostumbrada que estás a eso, de que ser una persona como tú. Ese es que tenga su vida. el auténtico memento mori, memento vivere, que significa realmente eso. Recuerda que tienes que morir, acuérdate de vivir. Es más, exactamente ese mensaje. Como yo me veo, te verás. Verán tú. otros. Por eso Es te la estabas historia. recordando, ¿sabes? Y al final un poquito es como que te das cuenta de que es que dentro de nada yo seré eso. Carbonato cálcico. Seré eso, lo que está ahí en ese boquete. Y otro a lo mejor me verá así, ¿sabes? Y al final Pero- eso me llamó la atención mucho. Pero a ti no te remueve. No, para nada. No, es que el chaval se está poniendo muy bien puesto y al final me da igual. Sí, O sea, no, a ver, me refiero que tampoco que está guay lo que es, porque para mí es más el momento histórico de ese monje o esa persona ahí en el siglo XVIII entrando allí cuando ese lugar no tenía que tener una emoción como puede tener hoy en día y que entra allí y pierda su tiempo en escribir eso, ¿sabes? De decir que igual cómo lo está enterrado escribió, allí, ¿eh? por qué lo escribió. ¿Tú crees, Pues sí. Eugenio, que el alma, la forma energética consciente del ser humano permanece ligado, si no a perpetuidad, sí un tiempo, a su cuerpo físico y por ende al esqueleto, que es en definitiva lo que veis muchas veces? El aura. Pues después de haber investigado con Ángel, que he estado en muchísimas ocasiones, yo creo, y por buen conocedor de esos lugares, que en esos lugares donde menos cosas hay, donde menos cosas pasan, y yo creo que si de verdad existe una energía, un alma, yo creo que no acompaña al cuerpo allí. Manuel Ramírez, al hilo. ¿tú crees que se queda el... ¿Tú crees en fantasmas? Sí. ¿Tú Bueno, crees...? Creo que hay algo ahí. Hemos hablado antes del monje. Bueno, Pero antes, claro, el otro esa es día una del gran monje. duda que tengo. Yo creo en fantasmas. Yo creo que existe una forma consciente energética que cuando abandona el cuerpo Sí. sigue en otro plano de existencia, pero siempre he tenido esa duda. ¿Cuánto tiempo permanece y para qué? Es que están cambiando. Porque Ángel ha estado en enterramientos. Eugenio Belgrano también Sí, yo ha también. visto un montón de El que tumbas qui- y antiguas. Tú Mira, también las has El visto. que quiera ver hueso que va a la capilla de Évora ahí en Portugal, de la capilla de los Es que no te hace falta ni tan lejos. No, tampoco. No, pero no me refiero a un lugar, a un osario. No, me refiero a una tumba donde ha sido enterrado un cadáver. ¿Tú crees que permanece? ¿Hay algún Yo tipo creo que de, no. de atadura? Yo creo que no. De hecho, además, se está cambiando tanto las cosas de que ya la gente no se entierra, la gente se quema. Entonces ya el sitio en sí, ya, con eso ya está todo dicho. Sí, ¿Sabes es lo que verdad. te digo? Entonces Ese ya, es un dato muy importante. es que la mitad, mira. Bueno, habla, Ángel, habla. Yo creo que no es el cuerpo en sí.
Eso también, es lo que es la emoción, lo que sirve de anclaje. O el alma, o llámalo como... El alma o lo que sea, o la conciencia, como nos gusta llamar, o lo que sea. Es lo mismo, tú lo sabes, Ángel, es lo mismo. Vamos a llamarlo si quieres, para este caso me vale perfectamente. Sí, no, porque vosotros, no, entiéndeme, desde la parte científica suavizáis el término como la conciencia. Para lo que te quiero decir, me da igual, sí, pues llámalo como quieras, da igual. El caso es que yo no creo que sea el cuerpo, ni la tumba, y si me apuran, ni los condicionamientos físicos tangibles, sino es la emoción de lo que los rodea, las connotaciones, ¿no? Entonces, esas connotaciones que se mueven por otra cosa, como los que percibimos de otra manera, porque al fin de cuentas el fantasma o el fenómeno, lo que sea, no es eso, somos nosotros los que lo percibimos. Si tú no lo ves, no hay fantasma. Para que tú exista el fantasma, lo tiene que ver alguien. Si no, no hay fantasma. Entonces, esa percepción está condicionada, atada o sujetada por la emoción que pueda pervivir. Tú entras en una habitación que está la gente mosqueada y dices, qué mala leche hay aquí. O sea, algo está pasando aquí, no sabes por qué. La energía que se puede cortar con un cuchillo. Emoción, que es un tema emocional, ¿entiendes? Bueno, estamos con Manuel Ramírez, historiador y escritor jerezano, con Eugenio Belgrano, espeleólogo, y con Ángel Benítez, doctor en medicina, hoy hablando en Puerta a lo Desconocido de enterramientos curiosos. Y creo que acabamos de tirar de un hilo que es interminable. El de la unión de fantasmas con cuerpos, ¿no? Con eso que llamamos el recipiente, ¿no? Con esqueletos. Estamos hoy en Puerta a lo Desconocido, programa que se realiza desde Onda Jerez en radio para la red de emisoras municipales y comunitarias. Son un centenar de emisoras de toda Andalucía que nos siguen a esta hora de la noche buscando alguna explicación al misterio. Porque claro, yo sinceramente no lo veo claro que haya una vinculación entre el alma y el cuerpo que se ha enterrado. Pero ¿cuántas historias hay? ¿Cuántos cementerios? ¿Cuántas historias alrededor de cementerios muertos? Claro, de lugares donde se ha edificado, por ejemplo. Eso sí, y es pero brutal. De cementerios como tal es muy pocas. A lo mejor esta del bebé que como el caballero. Manuel, muy pocas hasta cierto punto. El famoso hotel, ¿cuál es? El de El Resplandor, ¿cómo es? La casa de Amityville. Exacto. Se construye algo sobre un cementerio y hay maldiciones. Eso es que sigue la energía vinculada al cuerpo. Está hecha sobre el cementerio. La calle Onzario, todo. Calle Matadero, de la calle larga hacia la derecha, todo esto era también todo era el cementerio de los judíos. Es que antes los cementerios, hasta que a los terceros, la gente se enterraba en los patios de las iglesias. En los patios, hasta que los sacaron de las ciudades por las pestes, por las epidemias. Y la gente se moría muchísimo. Mira, hay una historia impresionante del cementerio de Jerez, que nace más o menos en el 1800 y hasta el año 70 y tanto, de 1900, no se cambió. Te habla, es impresionante, pone el vello de punta porque te habla de que tú andabas sobre cuerpos saporizados. No había tierra, lo que había eran restos de personas. Hay concejales desde que se van los franceses, ya se quería cambiar porque no estaba bien situado, estaba sobre la laguna del Jabonero, creo que se llamaba. Pero exactamente, ¿dónde, Manuel? Para ubicarlo. Santo Domingo. Santo Domingo. Todo lo que llegaba hasta donde estaba el Estadio Domé. Vale. Toda esa parte de Santo Domingo. Digamos, barriada de España, ¿no? De la barriada de España para allá. Santo Domingo, barriada de España, toda la parte Torres de Córdoba. Torres de Córdoba, sí, eso lo hemos visto. Sí, nosotros de pequeños hemos jugado hasta allí, porque eso tardaron. En el año 54 lo cerraron hipotéticamente, y hasta el 70 y tanto no se terminó de sacarla allí. La tierra, tú lees los artículos tengo uno del 1860 y tanto, que te habla ya de que aquello no era tierra, que aquello eran restos de personas. Restos óseos. Óseos, porque era. Que el hueso mira, hay una foto. Muchísimos años. Hay una foto. Pero qué poco respeto, ¿no? Donde estaba la cansa, la Plaza Toro, y se ve lo que era la fosa común. La fosa común era una montaña. La base fueron poniendo encima, como no había sitio, empezaron a poner. Era una montaña enorme. Es que todos los cementerios siempre se han hecho igual. Tú coges, petas un cementerio. Sí. Y lo que hace es, cuando se te acaba de petar, echa una capa de tierra encima y vuelve a enterrar encima. Y se acaban. José Ignacio, el cementerio judío de Praga, él vivía en la Constancia, ¿vale? Y él tiene fotos de cuando empiezan las máquinas a escarbar en el suelo, que había nichos en el suelo.
debajo de los nichos que ya habían derribado, había otra fila de nichos ¿Cómo abajo. es eso, Eugenio? ¿Eso técnicamente cómo se llamaría? Te puedo enseñar la foto. Sí, pero que es normal, la práctica Bueno, del claro, es entrenamiento, normal. es la Pero que práctica te voy que diciendo pero que lo- iban a echando ver. tierra encima para levantar más y Pero más. espérate, para situar al oyente, cuando hablamos de nicho, lo normal es la edificación que está por Efectivamente. encima de la tierra, Eso. que tiene unos cubículos donde se van metiendo las personas. Efectivamente, pues Vale. eso lo tapan entero y hacen encima. Otra No, fila de pero, nicho. a ver, hay dos maneras de enterrar. Cuando ya empieza, como bien ha dicho Ángel, Falta de los espacio. primeros camposantos después de 1787, cuando Carlos III, y ya prohíbe los enterramientos El y que da sale orden. una ley mortuoria, ¿vale? Ujú. Que es una ley sanitaria mortuoria, es cuando se tiene que tener ya una depuración de lo que es el cadáver de la persona. Más que nada por las epidemias, veníamos de las fiebres amarillas, de las pestes, el cólera, el cólera, que hizo vómito mucho negro, daño. Y en Cádiz la fiebre amarilla. teníamos un montón de problemas. Y es cuando ya se marca una ley. ¿Qué pasa? Que el Campo Santo tenía que estar amurallado por fuerza, tenía que estar amurallado para impedir que entraran animales, gente por la noche, Parece. profanación de tumbas, etcétera. Después salía cuando las poblaciones, estamos hablando que ahora mismo tenemos unas poblaciones muy densas, pero antiguamente no era una población tan densa, pero sí había una tasa muy alta de mortalidad. Entonces los enterramientos en nichos dejaron de ser funcionales. ¿Por qué dejaron de ser funcionales? Porque tú tienes tu nicho, metes un cadáver y ahora metes otro, pero a lo mejor tú tenías diseñado 500 nichos, que era la media de mortalidad que ibas a tener ese año. Te he puesto 500, que a lo mejor son 3.000, 800 y pero que ahora 1000. mismo te llegaba una epidemia de repente que tenías 20.000 personas muertas, y es cuando tú tenías que ver una manera de depurar. Entonces cuando empieza esos espacios en el suelo, ¿qué pasa? Que en el suelo el concepto americano de película que tenemos, 2 metros cuadrados, tu tumba, una persona plaquita. allí, la tierra estaría entera nada más que de tumbas. Y es cuando empieza ese concepto de que se hacen unos cajones que ya desde el siglo XVIII están hechos en el suelo, que lo que te hace es un encofrado, te pones un muro, y tú ahí vas metiendo muertos. Y cuando tú empiezas a excavar, el primero te está cogiendo una persona que ha muerto en 1940, pero el último te está yendo al siglo XVIII. ¿Qué, Yo me qué- acuerdo qué- ahora- qué interés hay en enterrar a un muerto? Porque si aquí parece que todos estamos de acuerdo en que no tiene sentido y que la vida se ha acabado, ¿por qué preservar el cuerpo? No, si se va a preservar no, pudrir? es todo lo contrario. Y esto ya te digo que esto es ancestral. Un cuerpo humano que se muere, eso es una fuente de infecciones Terrible. terrible. Hay también muchas ciudades que están haciendo las rutas misteriosas, rutas de misterio como Sevilla. En Sevilla, por ejemplo, estuve yo, no me acuerdo qué aparcamiento es, pero hay un aparcamiento que han respetado una tumba de un judío. Lo que pasa es con el de Cádiz cuando salen el parque con la tumba de Don Rosendo, También. etcétera, etcétera. Eso es cultural. Que aparte del tema cultural también muy significa, bueno, ponemos ya mucho la atención, que nosotros vivimos el cementerio, los cultos fúnebres y la muerte de una manera, los hindúes lo viven de otra, y otras civilizaciones, otras culturas lo viven de otra manera totalmente distinta. Esa es la diversidad. Exactamente. Ah, pero El me, tema- me ha llamado la atención el tema de la contaminación, que un cadáver pueda contaminar el agua. Claro, claro, hombre, pero claro. espérate, entonces ¿qué pasa en el Ganges? Puf. ¿Tú beberías agua del Ganges? No, no bebe, pero es que la gente la bebe. No, hay gente que la bebe y gente se que muere, y gente que se muere. Hay gente que se come los cadáveres que van Claro, por el Ganges. Pero que pasa otra cosa también, que Correcto. es que el tema de comer restos humanos, el Un tema mo- del canibalismo. Un momentito, Ángel. ¿Cómo es eso, Manuel? Tienen hasta un nombre esas Sí, personas. sí, sí. ¿eh? Sí, Pero, sí, o hay- sea, Son odiados allí. y se Los respetan. agori Los agoris. Los agori. correcto. consumen carne cruda de cadáveres en rituales que buscan poderes espirituales y los cogen, los sacan del río. Pero ¿cuánto vive un agori? Bueno, Eso es lo que hay que ver. ¿Cuánto vive un agori? No pero tengo ni bueno, idea, pero- jóvenes, cuando se ve alguno, las imágenes nos dicen que son chavalitos que, No Que lo sé. son son gente- mayorcitas, ya son talluditos, que llevan no ya lo su sé. tiempo. De todas formas, el tema de comer restos humanos, el tema del canibalismo, Bueno, no es tan inocuo como no, parece. no, podemos hablar precisamente de las tribus que Oye, un día tenemos de que hablar del Sudamérica. canibalismo. Nunca hemos Encantaría. hablado del Hay canibalismo. muchísimo que hablar. Sí, una Es vez, verdad. en Muchísimo uno de que los hablar. programas creo Sí, que hablé pero yo sería algo. de pasada, ¿eh? Muchísimo No, que pero yo quiero dedicarle un Porque- programa al canibalismo. Con unas tapitas, ¿no? Aquí en Jerez Con unas hubo- tapitas, con unas aquí- albondiguitas. Mira, te voy a contar un caso que tienes que recordar. La época de la peste era en el año 1510, lo escribe Juan Daza, Crónicas de Juan Daza. Resulta que un ropavejero, que tenía un caballo y tenía tal, y la gente se moría literalmente de hambre. Literal. Y este hombre acoge a un lego, posible lego, y lo acoge para mantenerlo. Total.
que estando aquella noche le da de comer, le da un poco de queso, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum. Bueno, pues coge el otro, un rastrillo, lo mata, le corta parte de las nalgas del ropavejero, lo mete en las alforjas y en ese momento llega a caballo un noble que era amigo del ropavejero y ve que sorrea sangre de las alforjas y lo detiene. Lo lleva a la ciudad y lo acusan de canibalismo. Y lo matan poniéndolo al revés, en un borrico al revés, con un cazo de estos, un infernillo ardiendo, con unas tenazas ardiendo, y en cada plaza de Jerez va leyendo el bando en el cual lo han acusado para matarlo, y le van arrancando trozos de su cuerpo con las tenazas hasta que luego lo descuartizan. Ese es el auténtico martirio chino que se llama, Sí, sí. que era tener al reo, ir con unas tenazas, irlo despedazando poco a poco, sin lesionar grandes vasos ni sin Para que no se muera pronto. Para que no se muera pronto y siempre lo cargan de hemorragia. Lo tenían hasta días a base de pellizquito. Pues ya te digo, eso se lo recomiendo. Ya me extraña a mí que estando aquí que le Manuel guste Ramírez esta no hablamos de historia, tortura. está Pero en me el estás Archivo hablando- Municipal de Jerez. Crónica de Juan Daza. El hambre de Curiosa historia. 1510 a Hace historia, además que en 1523. Jerez. En Jerez. Curiosa historia, no la conocía, ¿eh? Muy Pues bueno, curiosa. terrible. De hecho, nosotros hemos hecho yo creo que en el de curiosidades, en el libro de curiosidades jerezanas del año 2000, creo que lo metimos. Metimos guay. muchas cosillas de estas. Y también hay muchas cosas graciosas con las monjas, los curas y demás, que podíamos también Cosas graciosas. ¿A qué le llama tú que te haga gracia? que entran en la iglesia y se escucha un grito de una señora y se ve al abad salir corriendo y con los brazos abiertos. Se ha aparecido, se ha aparecido. Se ha aparecido que le había metido mano a la señora. Y casos, bueno, muchos casos que tuvieron que quitar del medio a los curas porque los propios nobles, claro. Si le mete mano a una plebeya, igual no pasa nada. Volviendo, Eso es un tema que podíamos hacer hasta un programa algún día. al final sí que es verdad que hoy con Manuel Ramírez tenemos que hablar de tortura sí o sí, porque eres muy sangriento. A ti te gusta... Bueno, no es que me gusta la historia. Bueno, sí. Entonces hay casos, si te he dicho temas divertidos también, igual te he contado lo de Juan Daza. No, pero me refiero, a ver, no hemos hablado de religión. ¿Qué importancia tiene la religión? Porque si nos vamos a otras culturas, hay culturas donde, por ejemplo, a la persona muerta se le descuartiza Sobre todo en la India, eso, exactamente. y se les deja al aire libre para que vengan las En el alimañas En el Tíbet. Exactamente. y se Y coman. Hacienda. Y Hacienda, porque Y además es una forma... Hacienda, ¿he podido No, usar Hacienda? Hacienda. No, por Seguro, favor. seguro que te persiga, está muerto. Eso sí que es una historia de terror. Seguro. No hablemos de A historias mí de terror. hay dos aspectos dentro de la cultura funeraria que me han llamado mucho la atención por vivencia propia. Una es el tema de los funerales festivos, como el de Ghana, con los ataúdes, etcétera, etcétera, que además es el pie de los de Nueva Orleans, ese tipo de historias, que son enterramientos muy festivos. Además, eso he estado en uno, he estado ahí, cuando fui a Ghana tenía uno de los 3 objetivos que tenía cumplido. Ese y el tema del kuru, por el tema del canibalismo, son las dos cosas que me llaman mucho la atención. El kuru, por deformación profesional, es porque los fores de Nueva Guinea se comían al muerto, pero se comían solamente, y resumiendo, las vísceras y el cerebro, ¿vale? Músculos, pies, eso se desechaba. Entonces, por una mutación espontánea, en el primer caso, que es lo que me llama lo más sorprendente, que no es un virus, una mutación espontánea en el primer caso conforma la formación de priones, que son partículas vivas o medio vivas, más simples todavía que los virus, y provoca una encefalitis al comerse el cerebro del muerto, provoca una Como lo de las vacas locas. la Creutzfeldt-Jakob, exactamente igual. Sí, Y bueno. exactamente igual, provoca una enfermedad en las vacuolas, sobre todo de las neuronas, por el prión, que es lo más... No sé Sí, ni siquiera si miro. está vivo o no. Había tribus en Exacto. Sudamérica cuando llegan los españoles, que de eso prácticamente fueron exterminadas por los incas, los mayas, los aztecas. Había tribus caníbales. Claro, y sigue habiendo, aunque Cuando no llega, las hay. mira, otro de sigue Jerez, habiendo. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Cuando el naufragio y ahí llega a Florida y lo cogen una tribu de caníbales. Y lo amarran, lo tienen allí como un perro y le dan las pieles a raspar y sobrevive de raspar las pieles. Claro. Sí, que el canibalismo existe. Me refiero a que casi todas esas tribus tenían problemas. Problemas de salud, porque Claro, se alimentaban. exactamente. Bueno, ¿y qué pasaba finalmente, Ángel? Al final, el kuru, o sea, tiene un periodo de latencia de hasta 30 años.
¿Entiendes? Eso significa que tú te comes a muerto y nomás a los 30 años... ¿Es cuando da la cara? Da la cara además en base de ataxia, corea, de falta de conexión de movimiento, hasta que tienes confusiones mentales, enfermedad psiquiátrica, incluso llega a quedarte incapaz para comer, incapaz para nada y te acabas muriendo a los 30 años. Y tiene una fase intermedia, el nigui-nigui, que sobre todo se daba en las mujeres y los niños, que eran los que se lo comían sobre todo. De risa estúpida, de abotargamiento, de pérdida de capacidad. O sea, era como un cuadro totalmente, o sea, inachacable, porque hasta los años 50 no se sabía que venía de ahí. Hasta que se dijo que era de sentido común que una enfermedad que afecta a los caníbales tiene que estar sí o sí por el cuerpo, porque es lo que los tiene en común, que es una investigación de epidemiología. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Que se han comido una persona. Claro. Pues tiene que venir de ahí, ¿entiendes? Entonces son enfermedades muy lentas, además, creo que ya con las vacas locas es primo hermano. Igual. Te deshace, digamos, el cerebro para que lo entendamos. Al final es como un mecanismo natural, natural pero que tiene dos cosas que me llaman la atención. Una, que es algo espontáneo, que el caso uno fue una mutación espontánea, que no es un virus capillano, no. De pronto, claro, este va a desarrollar esa enfermedad y va a desarrollar a los 30 años si hubiera sobrevivido, o a los que se lo peguen porque se coman su cerebro. Wow. ¿Entiendes? Mira, hay casos. Y después que es que te deja boca abierto y que no tiene madre naturaleza. Y no tiene tratamiento. Acordarme de una película que sale, que se le pone, le temblaban las manos a los que se comían a personas, temblaban las manos. Es eso. No recuerdo. Bueno, hay varias películas apocalípticas que hablan de precisamente las consecuencias en una sociedad de comer carne, sí, de comer de Walking carne Dead, de Walking Dead. Claro, por ejemplo, una cosa, Manuel, que no se me olvide, que yo lo solté como cebo la semana pasada. ¿Recuerdas que hablamos de la cartuja? Sí. Y utilizamos un término, el ocupa de tumbas. Ah, sí. Es verdad, ¿os acordáis? Que yo sé que hace ya una semana, Manuel. Sí, pero es verdad. O sea, ¿no tienen ya bastante los ocupas con profanar nuestros hogares como que ahora se metan hasta en la tumba? Bueno, hay un artículo de prensa de los años 90 en el cual los funcionarios del cementerio de Jerez descubrieron que había un señor que había sacado el cuerpo de una persona que está en una tumba, que nadie iba a visitarla porque trabajaba en el cementerio, este hombre. ¿En qué año? En el año 80 y tanto, 90 o sea, que no hace tampoco tanto tiempo, ¿no? Tendría que buscarte la fecha porque no me acordaba yo de haber traído. Yo traigo referencia. Sacó el cuerpo de esa persona para meter a un familiar suyo y así ahorrarse los dineros, el entierro, y además tenerla en tierra. Pues tú sabes que aquí en el cementerio, igual que en todo, hay tumbas que llevarán siglos sin que, bueno, de Jerez más moderno, pero cualquier pueblo, cualquier que dure, tenga un cementerio de 100 años, que puede tener 80 años ese cadáver allí, ese esqueleto allí, y nadie lo ha visitado, no tiene ni nombre. Hostia, me estoy acordando ahora. Pues los funcionarios que trabajan en el cementerio lo saben. De una historia. Y sacaron el cuerpo, pusieron su lápida y su tal. Y la familia de la difunta que debería estar ocupando ese sitio, pues fue a ver y vio que era el sitio. Y bueno, este no es, porque no teníamos ni lápida. Y aquí hay una lápida con unos nombres. Mira, esto me lo contó Ocupas del más allá. Un compañero, ¿vale? Que no voy a decir ni sitio, ni nada, ni dato. ¿Compañero médico? Sanitario. Pero no voy a decir ningún dato más, no puedo decir, de verdad que no. Pero siempre estás igual, ¿eh? Es que no puedo. O sea, no, pero es que es ilegal. Igual que Eugenio. Claro, es que no puedo. Puede ir a la cárcel. Alguien puede ir a la cárcel. Tiene un problema. Ese argumento me problema, vale. claro. Hace 20 años, 30 años no pasaba nada. Un cementerio, ¿vale? Y resulta que... Pero espérate, ¿un cementerio dónde? Aquí en Andalucía. En Andalucía. A ¿vale? ver, que tenemos... Sí. O en Europa, en Europa. En el mundo. No, en un sitio que no existe una ley con España. Papúa Guinea. Papúa Nueva Guinea. Oyentes de MRTV, que está el cementerio aquí en Andalucía. Exactamente, en Wisconsin. En Wisconsin. En el río ese por allí, al lado. Una mujer que va paseando, que va a poner flores a la tumba de su familiar, pisa una lápida y se parte la lápida y se queda para abajo. ¡Pum! Caída de unos 2 metros de altura sobre restos óseos. Una pierna rota y herida muy sangrante. ¡Socorro! Era un domingo, no había nadie. No, que va, estaba lleno, pero cada vez que pasaba y escuchaba ¡socorro! ¡Sacarme de aquí! Y hacía ¡pum! Salían corriendo. Y salían corriendo. Y estuvo no sé cuánto tiempo esperando que alguien se asomara a la tumba. ¿Eso es real? Bueno, eso es mismo. Hace unos días Vamos, como que estoy hablando con uno que lo sacó, entiéndeme. Y es que cada vez que la gente lo escuchaba, de lejos, ¡socorro! En Cádiz, por ejemplo, en la Plaza de la Merced pasó eso. Se cayó a la tumba y se encontró una cripta abajo subterránea.
y tumbas que aparecen así en enterramientos, sobre todo Bueno. en los aledaños a las iglesias. ¿Por qué? Porque después de las desamortizaciones, de todo esto, esos terrenos se pierden, pero esos terrenos eran los camposantos, hicieron plazoletas y allí lo que te encuentras son un montón de criptas subterráneas. Cuando y se gente esto que se ve- se la moría. barriada Mundo Claro. Nuevo. Te lo está diciendo el nombre. Mundo Nuevo. Por Cuando- ejemplo, eso fue un cementerio. Cuando la paseas iglesia por San un Miguel, claro, cuando paseas muchísimo. por un casco antiguo, generalmente ves una plaza. La Plaza del Arenal. En Sevilla Cuando lo ves hicieron también. el aparcamiento. Claro. Eran árabes todos los que estaban enterrados. Ahí era un cementerio árabe. Pero cuando tú ves, por ejemplo, una plaza y de pronto en medio de la plaza ves una cruz generalmente de hierro, en medio de la plaza. O era una picota O era una picota o era un cementerio. Y o generalmente un era cementerio. humilladero. Estaba yo recordando una historia al hilo de lo que hablabas de los ocupas del más allá, Sí. que... Que cuan- eso se da mucho, ¿eh? No creas tú que no se da. No, es que yo recuerdo recientemente tenemos varios un de caso de una funeraria que Correcto. enterraba a un señor o lo metía dentro de un ataúd de gama Y altísima cambiaba después. y que hacían que cuando se iban los familiares cogían Era al el muerto, cambiazo. lo metían en un ataúd de cartón del 2 Claro. que no valía un duro, lo incineraban y volvían a reutilizar El mismo. el mismo 3.000 ataúd, euros. claro. O ataúdes Eso es- dobles. Ataúdes dobles. ¿Cómo que ataúdes dobles? Meto un cadáver, pongo una tabla y pongo el otro cadáver encima. Utilizó En el el horno, mismo. utilizó el horno para quemar dos cuerpos. Y Claro. después las cenizas iguales, Claro, ¿sabes? está. Y Las ceni- partes iguales. Y la ceniza y El hay de fraude todo. puede existir donde hay El intención fraude- humana. Pero es tremendo, ¿eh? Cuando Cuando hay hay humano, alguien hay que hace un fraude. fraude... o, hasta ya, con ya. o hasta con las flores. Bueno, con las flores y con todo. Claro. Igual que en las bodas, en la De iglesia. flores, la corona Hay esta dos va para bodas otro lado. seguidas, la primera boda se encuentra las flores y tal, y la segunda tiene que pagar y son las mismas. ¿Sabes lo que te digo? Las mismas de la primera boda. Al Es lo final, mismo. es que al final el mundo de los muertos se ha convertido en un negocio. Hombre, es que- Desde la antigüedad, que estamos hablando desde época egipcia, existe una industria detrás de todo esto. Los Al primeros final, enterradores cobraban lo que llevaba el muerto encima. tú fíjate tú la ceremonia que te hacía en Antiguo Egipto para hacer tú un entierro, o en épocas romanas también, que se hacía hasta un banquete. Con que se lagrima- hacía, los lagrimales, se ponían los lagrimales. Que si nos ponemos a estudiar las necrópolis, Uf. al final te pones a estudiar, por ejemplo, la más cercana romana, que es la de Cádiz, la necrópolis de Cádiz, ahí te das cuenta de verdaderamente de que no hemos evolucionado mucho, que te veas hasta las inscripciones en las lápidas, el dolor que había de un padre perdiendo a sus hijos, el ritual que ha habido detrás de todo eso, pero también hasta la ceremonia y el banquete que se hacía en el misma necrópolis, Y los juegos de gladiadores. que se tiraba todo lo del banquete en un pozo, incluso la historia de los lemur, ya que aquí nos gusta la parte de espiritual y de los espíritus, ¿no? Que era la de las habas, que tú tenías que llevar habas en época romana y cuando venías del camposanto, del cementerio, de la necrópolis, te metías el haba en la boca y antes de entrar en tu casa tenías que escupir el haba porque el lemur, que es como una especie de demonio, y después se te podía meter a ti en el cuerpo y se podía meter en tu casa. Entonces cuando tú escupías el hava antes de entrar en tu Era casa, como un se iba al hava. talismán, como un talismán, ¿no? Pero es que las tradiciones siguen previendo. Tú ahora, por ejemplo, cuando alguien está mal, que le van a dar la extrema unción, te dicen que le van a dar el viático. El viático realmente es el aporte económico que se le da a una persona que va a hacer un viaje para sus necesidades, Es gracioso. que son las monedas de Caronte. O sea, el de cura... que se ponían los ojos. De Exactamente. hecho, bueno, ahí podemos ¿Cómo empezaba Charles Dickens en Cuento de Navidad? Cuento. Ebenezer Scrooge va a ver a su amigo, su socio, más que amigo, socio. Y está él en el féretro y Ebenezer Scrooge, que era muy avaro, le roba las dos monedas del y se barquero. las guarda. Del barquero. Hostia. Se las guarda. Fíjate hasta qué punto era Eso es malísimo. miserable Eso es- el señor En Scrooge. casa tengo yo una moneda de estas, que además se sabe que era una moneda para un óvulo de estos para Caronte, porque es cruzar la una barca. moneda romana a la que le han mordido un trozo. Eso invalidaba la moneda para el curso legal, pero son monedas que se ponían en las tumbas encima de los ojos. Cuando es una moneda romana o antigua que le falta como Un cachito. un cachito, Es que se ha puesto son en una monedas tumba. que se han usado para eso. Entonces, ¿cómo demonios la tienes tú? Pues porque tengo mucha suerte. Ya la pueden contar en un Y rastro. tengo unas cosas en los Al bolsillos y final los te das rastros. cuenta, son monedas que han Sí, sí. sido salidas, tan profanadas en la antigüedad. Claro. Todas las tumbas Bueno, han sido y profanadas. de fiestas. Vamos a cambiar un poco el... ¿Cómo que de fiesta? Fiestas, ¿cómo escúchame. celebran? No, escúchame. Estamos hablando en Puerto de lo Desconocido de enterramientos Ea, raros. ea. De fiestas Mira, no, de Manuel. fiesta, Mira, mira, Mariana, de fiesta. Que yo Mira, había traído Mariana. uno, Mira. yo había traído uno raro
que yo creo que este es muy raro y nos da un poquito para meternos en introducción en el tema local y de las iglesias, que es el de la niña momia de Cádiz. El de la niña momia de San Lorenzo, que aparece una niña que se entierra a finales del siglo XIX y en vez de ser enterrada en el subsuelo de la iglesia, en una cripta, se encuentra una obra de los años 80 en la cúpula emparedada. En la cúpula, entonces cuando están haciendo una obra en los años 80, quitan la pared y se encuentran una niña pequeña emparedada y se había quedado momificada. Pero emparedada, Emparedada pero no era igual, un enterramiento, ¿no? No, emparedada en la cúpula, en la arriba. cúpula de la iglesia. Pero que igual la mataron o la quitaron del medio emparedada. No. No. Voy a contar la historia, voy a contar la historia. Un momentito, o sea, ¿estaba oculta o qué? Vaya a contar la historia. En Al los principio claustros. la investigación se queda así, espérate, a ver si la han matado, ¿no? La investigación fue que se hizo un estudio antropológico de que la niña padecía una especie de epilepsia, entonces se consideraba, esa niña no se bautizó porque se creía que estaba endemoniada, según dice la historia. Pobrecita, Entonces no se dejó enterrar en Camposanto y lo que se hizo fue sobornar seguramente al sacristán. Claro. Esta niña que puede tener demonio, que Pero ha que yo muerto, estoy, que la vamos a mataron. enterrarla. No. Murió de inanición. No el te que hace murió. falta, no te hace falta. Ya murió la niña Claro. de enfermedad. Y entonces, para que la niña quedara protegida, de esto hay un estudio antropológico Sí, hecho por la Universidad de Cádiz. Entonces, la niña, para que quedara descansando en Camposanto, pues Sin la voy a estar enterrar en bautizada. cualquier parte Claro. de la iglesia, que es lo que estuvimos hablando antes, eso, ¿sabes? no podía ser porque Se no hacía había mucho bautizado, antes, pero bueno. Allí. Incluso muchos de los niños que te encuentras en las iglesias, la leyenda urbana de estos son los abortos de las Eso es monjas. mentira, No, hombre. es que la gente, cuando el niño no estaba bautizado todavía, igual que los patios de los arcados de todos los cementerios, Igual. en San Fernando los tienes para los Los protestantes, los suicidas, Los y- ejecutados, como los de la mano negra, que los exactamente, enterraron de pie. gente que no podía estar enterrado en sagrado, pero tampoco era ahí un el Entonces patio la de gente los protestantes. pagaba para que su hijo, que se había muerto prematuramente, lo enterraran en suelo sagrado. Mm. Entonces lo enterraban o en los huertos de las monjas, o no sé cuánto, si me dice que eran los abortos de las monjas. No, son niños Ahora voy a hacer yo una que publicación. no están bautizados, que sí han pagado por enterrarlos en sagrado. En el- Ahora vamos a hacer una publicación de algo de aquí de Jerez sobre un sitio Superchulo. con cientos de niños así. Ya estamos. Vamos a ver. Si es que Superchulo. me lo pones muy difícil. Me lo Una pones historia, muy una difícil. historia, ¿eh? O sea, No, traigo ya. aquí a un espeleólogo, a un doctor en medicina, a un historiador, y va el espeleólogo, el amigo Una Eugenio historia que nos Belgrano. han contado, ¿eh? Es una historia que te ha llegado a ti Ay, me encanta. sobre un lugar que, a ver, Un pajarito. un pajarito te ha contado ¿Por qué? que según parece se están haciendo unas excavaciones. Y ahí puede haber... En la actualidad, ahora, estamos en octubre de 2025, O se han hecho, o se han hecho. o se han no para hecho, eso. vale, venga, O se te lo han compro. Y resulta que hay Muchos niños enterrados. Bueno, porque sería un orfanato, sería No. un hospital, sería... Bueno, ya saldrá, ya Ya saldrá. saldrá, ya saldrá. Ya lo Mira, publicarán. en los claustros de Santo Domingo derribaron una pared y encontraron una mujer que había sido emparedada. En el libro de Crónica Negra, en el segundo, hablo de cientos de maneras de matar, entre ellas emparedadas. Y lo de que la... eso no es un enterramiento, cuidado. Bueno, al final es un enterramiento. Bueno, no. Porque ¿dónde ha quedado? ¿Enterrar entre una pared y otra pared? Eso Que es además un- era una norma antigua de, se llama de matar a la gente, y todavía hay países árabes que lo hacen. Y los enterramientos. Y ahí te mueres de inanición Claro, de pero nada. eso es una condena. o de asfixia, A depende ver, de la una pared como te ejecución. la haga. Aunque hay gente que lo hace voluntariamente, sobre todo ¿cómo se llama esto? El sitio este en Astorga tienes una capilla y era de una emparedada, que se emparedó, Las emparedadas- se dejó un huequecito En las iglesias hacían una Un parecita ahí huequecito y vivían Para ahí. que le diera la para que comida. tuviera la comida, Claro. para que tuviera, pero de ahí no salía, Ahí no hasta que salía. se murió ya. Pero por decisión propia. Propia. Sí, sí. ¿Y eso? ¿A qué conduce una persona a querer ser emparedada? Por querer ser ¿Mártir? no, mártir, pero dentro de la iglesia, porque no pertenecían a la iglesia como monjas ni nada de esto, y querían, eran Ya seglares y querían en la ser sociedad- enfermedad mental. o enfermedad La también. sociedad ya no me Vamos, ofrece esta que nada, encontraron en los me claustros quedo que aquí la hasta habían que quitado muera. del medio, la habían Salud. matado así, la habían enterrado. Y cuando ya, emparedado. a veces, porque esto todavía tiene el hueco que tú ves, te asomas y ves la celda que tenía. A veces cuando ya se moría, pues le ponen los teladillos que faltaban, pero pues agua, alimento hasta que se moría. ¿Cuál era la fiesta que tú me decías? Se llama Femadihana, la fiesta de los muertos Madagascar. En Madagascar. Madagascar, un poquito retirado. Que por cierto, el presidente ha salido corriendo. Y hoy, esta mañana Hoy, salió mira, sí. es que hoy vamos de casualidades. En el pueblo de Magase, cada 7 años se celebra la Famonosama, un evento donde los muertos son desenterrados para compartir un día festivo con sus familiares. Durante esa celebración los huesos se colocan en la mesa y las familias disfrutan de un banquete, celebrando la vida del difunto. Después de una danza con los cuerpos, porque los visten y tal,
son devueltos a su tumba con un ritual que incluye dar 7 vueltas a la tumba y excusar las palabras del maestro de ceremonia, el cura o el monje. Hay muchos vídeos en internet. Hay muchas flipante. cosas. Mira, cuando yo estuve en Ghana, o sea, cuando en Ghana yo tenía 3 objetivos. Uno era el vudú, que lo cumplí, los entierros, que lo cumplí, y los esclavos, que también los cumplí. O sea, eran las 3 líneas que yo tenía. Allí te encuentras, los pueblos en África, las carreteras son una carretera muy recta, muy larga, y un montón de puestos, chiringuitos, etcétera, etcétera, a lo largo de la carretera durante kilómetros y kilómetros y kilómetros. Había un mogollón de tiendas de ataúdes. Más tiendas de ataúdes con forma de bomba, con forma de libro, con Eso forma... en Ghana. En Ghana. Además, Digamos que eran pequeñas funerarias. solamente vendían ataúdes. Además tiene una industria del ataúd brutal, que le venden por 3.000, entre 3.000 y 6.000 pavos tienes el ataúd que tú quieras, con la forma que tú quieras. Ataúdes creativos. Creativos, con forma de pollo. Ya te digo, yo recuerdo el de la De bomba. zapatos. Bomba, zapatos. Yo estos los he visto yo, además. Un ataúd con forma de bomba. Naves De bomba, espaciales. una bomba blanca enorme, He visto y era un alguno. ataúd rodeado de Sí, sí. ataúdes de todos los... Pero además, ¿Y ataúdes. qué religión son ellos? Ellos allí? son... Es que es muy curioso, allí ellos son... Bueno, allí habrá Hay 10.000. cientos en teoría son de reuniones cristianos, de en teoría religión. son cristianos, pero todos ellos tienen... Hay un sincretismo ahí. Ellos tienen un nombre cristiano y un nombre indígena. Como los Yoruba. Exactamente, los yoruba son de esa zona y todo eso ahí. Entonces Yoruba tienen Congo. 2 nombres y 2 creencias. Entonces ellos, la forma cristiana pública y la forma animista que tienen ellos. Entonces se entierran y lo que salen con los ataúdes bailando, todo eso es Ghana. Ah, vale. Exactamente. Vale. Entonces El allí típico vídeo la este. cultura del funeral es distinta, es todo lo contrario. Se mueren un lunes y lo guardan, y los funerales son los fines de semana. Sí, los guardan todo hasta el fin de semana. El fin de semana organizan. Ha dicho los guardan. Los guardan, sí, literalmente. Pero ¿los entonces, guardan dónde? claro, allí el luto es el color rojo. Rojo y negro, sobre todo rojo. Entonces, Los árabes montan también unas tienen el fiestas morado, el color brutales. En las cuales, La vamos, yo muerte. pude meterme en una de ellas. El muerto, el pedazo de entierro, procesión, no sé cuánto, y después durante 2-3 días, tambores, música, comida, bebida, baile, bla, bla, y en una tarimita, la viuda de la familia sentada con cara de circunstancia, aguantando el tirón. Durante los 2 o 3 días pues está la gente bebiendo, cantando, tocando, con los tambores. Bueno, en Filipinas pueden estar hasta un mes. Pero escúchame, los cercanos guardando luto. A ver, luto. Estaba de ahí, todo el mundo estaba vestido de rojo. Sí, pero los otros estaban comiendo y celebrándolo. Todo el mundo. Sí, pero la familia La cercana... familia no tendría muchas ganas de beber y de comida, pero ya estaba aguantando el tirón. El padre, la mujer, etcétera, etcétera. Qué ¿Entiendes? duro, ¿eh? ¿Cómo... Es complicado, ¿eh? Es muy Filipinas complicado. sientan al muerto en una silla, le llaman la silla de la muerte, y también le ofrecen comida, y pueden estar hasta un mes. Bueno, Claro. hay otros también, otras zonas Un del mes, mundo... ¿no crees tú que cantaría el muerto con un mes? Oye, tanto. Lo embalsamas. Ah, bueno, Lo también. embalsamas. Vale. Hay otros donde congelan al muerto. Y claro, lo perpetúan. Lo tienen ahí congeladito, que no es broma, ¿eh? Sí, Un sí, pedazo sí. de congelador y está ahí el muerto. Y de vez en cuando abres la tapa y le charlas al muerto. Qué Yo diferente, ¿eh? tampoco- Es otra Yo te mentalidad. cuento, Mira, yo Cada he, visto, sitio es- yo he visto cientos de muertos, de cadáveres, pero siempre los he visto lo que ya es en descomposición, lo que ya no está reconociendo una parte humana. Pero cuando tú ves un muerto, que eso es el que nos puede hablar, es el que nos puede hablar bien de eso. Cuando yo he visto un muerto real, lo que es un humano muerto, no lo que es un esqueleto ya que lleva 200 o 300 años ahí, cambia cara- totalmente. El muerto tiene otra cara. Hombre, Ahora claro. mismo, El yo muerto cambio tiene totalmente. otra Cara de muerto. No, pero es No, distinto. pero no. es otra expresión. distinto. Eso Tú ya ves por- un esqueleto y es diferente. No voy por ahí. Tú ves una persona viva, una persona que está enferma, una persona que está en coma, tiene una expresión o unos gestos. Pero cuando tú ves a un muerto, Es otra cosa. muerto, esa cara no es su cara. Yo he visto Es Es varios distinto, es Ha otra perdido, expresión. y nunca mejor dicho, la vida, ¿no? La vida, chispa. pero es otra Mm. otra cosa distinta. Y la mirada del muerto no es la mirada del vivo. Hay unos matices ahí que yo no te sé explicar, pero un muerto tiene una expresión y una cara distinta a la que tiene un vivo. Correcto. Bueno, Ángel. menos mal que tenéis todos muy buena cara y lo que no tenemos es tiempo, porque aquí se agota. Eugenio Belgrano, especialmente te agradezco que la semana pasada vinieras a hablar del Monasterio de la Cartuja, hoy de enterramientos. Es un placer. Me gustaría tenerte pronto con alguna que otra noticia, si es posible. Ya estaremos pronto. Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Manuel, te espero. Tenemos que hablar de la Crónica Negra. Sí. Tercer libro ya, ¿no? De la Crónica Negra, ¿no? Tercero ya. Accidentes mortales. Accidentes mortales. Brutal. Muy Siempre te ha rápido. dicho que Doy para matarte nomás que tiene que estar vivo. Muy Doy fe. rápido. Una forma rara de morir. Bueno, forma... Pero una, ¿eh? No te enrolles, que ya vendrás. no sé, caerte por la escalera o que te caiga una maceta encima, como el anuncio ese que sale. De no un sé. macetazo se De muere. un macetazo también. Buah. Siempre se ha dicho, por lo menos que nosotros lo decimos mucho, que para morirte nada más que necesitas una cosa, que es estar vivo. Está vivo, exacto.
Ángel, Eugenio, Manuel, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao.